Hace días estaba leyendo Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche y mientras lo leía pensaba en cómo se polarizan las ideologías respecto al sentido de la vida y el porqué de cada una de ellas. Me pareció una cuestión tan interesante que quise plantearla en un pequeño ensayo sobre el sentido de la vida y cómo encontrarlo. Cuando estaba en la prepa, lo más común era que me preguntaran qué chingados iba a hacer con mi vida. Güey, ¿cómo chingados quieres que sepa lo que me voy a dedicar si ni siquiera sabía qué me iba a tragar en el puto receso? Si sabes que a mí lo único que me importa son los memes y tirarle el pedo a la del B, ¿cómo piensas que voy a elegir correctamente a lo que me quiero dedicar? Pero sí, entiendo. Debo empezar joven para que la perra vida no me alcance rápido y me coma lento. Así que después de un arduo examen sobre intereses vocacionales, pláticas con mis padres y decisiones difíciles, diría Felipe Calderón, opté por entrar a estudiar física. ¿Decidí invertir mi vida en la ciencia? Pues eso pensaba antes de conocer la física de vibraciones y ondas. Mi sueño de ser físico, al menos la expectativa que he tenido desde ese día, sigue en pie. Decidí jugarme la vida por la física, y más aquí en México, pues es una de las carreras peor pagadas. ¿Por qué cuento todo esto? Porque aparte de que es una pequeña introducción a lo que pasamos muchos para saber qué vamos a hacer de nuestras vidas, también es un ejemplo para entender cómo dos caras de una misma moneda se comportan según el contexto. ¿Qué pendeja estoy diciendo? Bueno, hablemos de Oriente y Occidente. En Oriente, yo creo que es muy marcado cómo la mayoría de las personas tratamos de ser el mejor individuo dentro de nuestra sociedad. ¿Cómo? Viendo quiénes tienen más seguidores, quién está más papi, quién tiene ropa de marca, quién maneja mejor carro, etc. Y en Occidente, a pesar de que esto se está volviendo un poquito más parecido, la dominante allá es la paz interior, la trascendencia y el ser uno con el universo. ¿Por qué nuestras formas de ver el mundo son tan diferentes pero a la vez tan parecidas? Es aquí donde entra mi lectura nocturna por la cual hago esta mamada. Nietzsche lo que plantea en su libro es cómo un sabio baja de las montañas después de 10 años lejos de la sociedad y al momento de llegar al pueblo, explicando cómo convertirse en el superhombre, observa que los pueblerinos lo toman por pinche loco y entiende que sus ideas no son para cualquiera. El superhombre, dando un resumen corto e informal, es aquel capaz de pensar y decidir por cuenta propia, teniendo una moral que se rige por sí misma. ¿Es posible que exista un superhombre? Yo creo que no, y te digo por qué. Cuando planteamos la idea de que existe un ser capaz de pensar y actuar por sí mismo, notamos que para eso debe estar aislado de la sociedad desde el momento de su nacimiento para no tener influencias de otros individuos. Y si es que se logra esto, no se podría o debería interactuar con él. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué propone Nietzsche como sentido de la vida? Propone construir nuestra realidad, ser críticos con nuestro entorno y crear una moral propia a partir de las bases que tenemos. En un tiempo atrás, aproximadamente unos 500 años, durante el Renacimiento, las personas creían que su vida estaba escrita desde el momento en el que comenzaban a existir. Desde el momento en el que nacías hasta que morías, Dios ya tenía un plan para ti. ¿Es cierto eso? A comienzos de la Revolución Francesa, se comienza a plantear la idea de que no, que tal vez nuestro futuro es una indeterminación. Nietzsche entraría en medio de estos dos. En el momento en el que crees que puedes seguir siendo un esclavo toda tu vida, puedes construirte un destino no tan asegurado, buscando el cómo salir del agujero en el que estás. A partir de tu trabajo, transformas una realidad que te fue dada. Espera, ¿eso no es lo que decía Karl Marx? Sí, de hecho Marx plantea algo parecido a la idea de Nietzsche, en la cual tu trabajo cambia tu realidad. Viene un poco explícito en el manifiesto comunista, pero es algo subjetivo. ¿Y los que no tienen un sentido de vida propio? ¿Qué puedo con la gente que no cambia y sigue con lo que le diga la vida y se quedan estancados sin cumplir sus sueños? Ese es un pedo bien grande porque nos están diciendo que entonces no es tan fácil crear una propia moral o ser otra cosa. ¿Pero qué? Cuando era niño, una vez estaba con mis primos jugando fútbol en un callejón muy pequeño. Y en uno de esos balonazos fuertes, uno de mis primos rompió un vidrio de una casa. Cuando nos preguntaron quién lo había hecho, me echaron la culpa a mí, porque yo era el portero y debía haber parado el balón. Algo así pasa con la gente y sus acciones. ¿Qué pasa cuando consumimos tantos iPhones que su producción causa el suicidio de unas cuantas personas en China y aumenta el calentamiento global? Pues culpamos a Apple por el mal manejo de su sistema y su poco cuidado con el medio ambiente. Como individuos le tenemos miedo a los compromisos y a las responsabilidades directas o indirectas que tenemos. Así que como sistema de defensa buscamos a alguien para culpar en el momento en el que los errores de todos generan un problema
y todo el peso de ese problema recaiga en alguien. En otra perspectiva podríamos decir que buscamos quién nos proteja de nuestros errores. Ahí es donde entran completamente la religión y la política. Buscamos quién es el individuo con mejores propuestas, el que nos diga lo que debemos de hacer, el que nos diga lo que queremos escuchar. AMLO y Cristo se parecen mucho en ese aspecto. ¿Quién es el que nos va a cuidar en tiempos difíciles? ¿Quién es el que nos va a dar un mejor país? La historia no se repite, pero sí rima. Entonces, ¿qué es el grupo de personas que siguen completamente una ideología, creencia u otra persona por un periodo de tiempo? El señor Freud le llama a la masa. Y hasta un libro le hizo ese pedo. ¿Por qué la gente se convierte en una masa? Todos somos masas. Somos conjuntos de individuos que nos alejamos de lo personal y creamos una conciencia colectiva. ¿Ejemplos? Los cabrones de la combi contra el asaltante. La mentalidad colectiva que se tomó en ese instante fue el acabar con el individuo que intentó despojarlos de sus bienes. Todos y cada uno de los personajes que actuaron en esta pasión de Cristo llamada verguear al cholo crearon una conciencia general. Dejaron de ser uno mismo para unir mente, cuerpo y alma y madrearse al culero que los asaltó. ¿Por qué todos los pasajeros le partieron su madre? Por coraje, por odio, por conveniencia, ya que debía quedar bien con los demás. Ahí, al menos en ese instante de tiempo, se creó un sentido de vida para todos y cada uno de ellos. ¿Más ejemplos? La Iglesia de la Luz del Mundo, mejor conocida como la secta de Joaquín García. Es una organización pseudo-cristiana localizada en un chingo de partes del mundo. Y muchas sectas, por no decir que todas, funcionan como un motor de masas. Lo que buscan es darle un sentido de vida a los güeyes que entran dándoles aspiraciones para quedarse. Cuando estás en un punto en el que no encuentras ningún sentido para la vida, lo más probable es que en lugar de crearte una ideología personal busques una ya existente. Aquí es donde entran las sectas. Curiosamente, la mayoría de sectas surgen cuando no hay tantos problemas sociales, políticos o económicos, pues los individuos dejan de encontrar sentido de vida en su entorno y buscan uno que ya esté definido por otro culero. Cuando surgen guerras, el sentido de vida de las personas es la misma guerra. Cuando concluyen las guerras, el sentido de vida de las personas es mejorar su mundo. Y no lo digo sin pruebas. Actualmente no existe una guerra mundial en la cual la mayoría de países se partan su madre. Existen pequeñas guerras entre países y grupos o sectores. En estos tiempos el sentido de vida de las personas es mejorar el mundo, o al menos creer que lo haces, mientras alimentas tu ideología. Si tu ideología la define una chamarra Ralph Lauren, unos tenis Nike y un café Starbucks, tal vez no te sientas bien creyendo que el consumo de estos productos afectan el mundo. Pero si Starbucks te dice que son verdes y no por fumar mota, vas a chingarte un café diario aunque el consumo esté chingando al planeta lentamente. ¿Cuál es la solución para estos casos? Ser crítico, chingada madre. Si ves que Ralph Lauren hace campaña a favor del movimiento LGBT o Nike hace campaña apoyando a Kaepernick o Starbucks hace como que es verde, trata de pensar si es apoyo sociopolítico o estrategias de venta. Entonces, Nietzsche dice que debo ser completamente individualista para que la pinche sociedad no me corrompa ni me apendeje. Nel, Nietzsche no plantea un individualismo como tal. Lo que quiere es que seas crítico con tu entorno, que te hagas tu propia moral y que no cojas sin condón. ¿Cómo quieres cambiar el mundo si no recoges ni tu cuarto? Hace días estaba discutiendo con un amigo sobre qué cambiaríamos si fuéramos presidentes de México. Pero entre tanta mamada sin sentido y con poco rigor, entendimos que para ser un buen gobernante primero debemos construirnos nosotros mismos. Al momento en el que nos creamos nuestros gustos, nuestros deseos y nuestras pasiones, empezamos a construirnos siendo críticos. Si llegamos a un punto en el que no hemos construido nuestra ideología, pero queremos construir la de los demás, lo que vamos a terminar haciendo es un pinche desmadre. Pero volviendo a las masas, retomándolo, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas son más de seguir que de construirse, ¿cómo empezamos a seguir a alguien para que nos dé un sentido de vida? En el caso de los nazis fue con Hitler, en el caso de los católicos es con Dios, en el caso de la historia de los héroes, en el caso de la persona promedio son los padres. Lo que buscamos, que ya lo dije ahorita que hablé de las masas, es alguien que nos dé protección y alimento. Un culero que se la juegue por nosotros, que se haga responsable de nuestros errores. Alguien que nos haga lo que queremos sin necesidad de pedírselo. Siendo tú una persona que no conoce nada del mundo, imagínate, eres un cabrón indígena que no conoció nada más que su pequeño pueblo y su chamba como agricultor de maíz. El día que llega alguien diferente a ti diciéndote que te va a proteger a cambio de tu oro, aceptas la protección, porque si la aceptas, aparte de que no te protege tu madre, también encuentras algo más que tu vida.
Eso mismo pasó con Jesús y sus apóstoles, con Hitler y los nazis, con AMLO y los chairos. Fue la mitocondria protegiendo a la célula y dándole energía. Es más un sistema de protección del individuo que un propio sistema de creación de un sentido de vida. Haciendo un resumen de lo que llevamos hasta ahora, podría decirse que la mayoría de sentidos de la vida de la persona promedio van dependiendo de otros individuos, y que los que tienen un sentido de vida propio, al menos según Nietzsche, crean un propio sentido de vida, logrando un equilibrio entre sus problemas y sus soluciones. Pero, ¿qué pasa cuando eres un pinche emo malvibroso y negativo que no cree que existe el sentido de la vida? Toño. En ese caso, ponte a leer a Camus. Camus es muy específico para el sinsentido de la vida, y en su libro El extranjero, del cual creo que hablamos en el podcast de la muerte, trata completamente cómo la vida vale verga, mamá murió y chingue a su madre todo. Realmente la mayoría de las obras de Camus tratan el sinsentido partiendo del absurdo como principio de todas las cosas. Camus cuenta en su obra que el absurdo es el problema de la búsqueda del sentido de vida y la inexistencia de la misma. Para el absurdo de Camus existen 3 soluciones: el suicidio, la religión y la aceptación, siendo la tercera opción la más importante y prioritaria. Camus, a la conclusión que llega con el absurdo, es que encontrar un sentido de vida absoluto y objetivo es prácticamente imposible, pues cree que la vida no tiene significado, y si lo tuviera, no es aparente. Como buen existencialista, el señor Camus a lo que llega es a lo que casi todo existencialista cree: que el sentido de vida básicamente no existe, y que somos un simple cúmulo de probabilidades que, como diría Copérnico, le valemos verga al universo. Pongámonos un poquito en la mente de Camus. Entendámoslo. El ser humano persigue siempre el principio de la razón. Nada es porque sí, todo tiene una causa, motivo, razón o circunstancia. Cuando la falta de justificación se hace presente y es real, aparece el sinsentido, o en otros términos, el absurdo. ¿Cómo veríamos esto aplicado? Les voy a contar una historia de un cabrón que se llamaba Sísifo. Sísifo era un cholo bien pinche listo, que se la pasaba metido en pedos con un tal Zeus. Un día andaba echando churro en la calle y vio como un culero que le decían el Águila, el cual acá entre nos trabajaba para Zeus, secuestraba a Égina. Entonces el güey dijo: pues aquí hago business. Sísifo era el mero mero del barrio de Corinto, pero en su colonia casi no había agua potable. El cabrón se acordó que el jefe de Égina, Asopo, trabajaba en Interapas. Y al ver que el don andaba agüitado porque no sabía qué pedo con su hija, pues Sísifo fue con el don y le dijo: ya sé quién se voló a la chamaca, pero pues le va a costar el dato. A cambio de que le diga quién se la llevó, usted nos va a dar agua para todo el barrio de Corinto. Y pues Asopo le dijo: juega. Y fue en busca de su hija para rescatarla. Como por ahí todo se sabe, el Zeus se entera de que el Sísifo fue de pinche soplón con el don y manda a Tánatos, alias el Muertes, a que se lo chingue. Sísifo topa a Tánatos afuera de su cantón, arriba de una camioneta, y dijo: cámara carnal, ya sé que vienes, chíngame. Pero inteligente, el cabrón le empezó a chulear la ranfla, le regaló un arete, le regaló una cadenita de oro que tenía guardada. Tánatos pues, se sonrojó por los mismos elogios de Sísifo y le aceptó la cadenita, sin saber que esa madre era más chapa que nada. Hades se entera del pedo y busca a Tánatos, pues estaba bien agüitado porque se lo habían pendejeado. Entonces le regala un reloj de oro para que no se agüitara y espera que el culero de Sísifo le diera una explicación. Sísifo sabía qué iba a pasar si no iba a ver a Hades. Entonces habló con su jaina y le explicó que iba a tramar algo, y si no volvía, pues le dijo qué debía hacer. Al llegar con Hades, Sísifo se disculpó con él y le dice que no era su intención pendejear a Tánatos, pero pide que lo deje salir con vida de ahí para vengarse de su esposa, pues le fue infiel. Hades le dice arre y lo deja regresar a su barrio Corinto para vengarse de su esposa. Sísifo se escapa con su mujer lejos de Corinto para que nunca más los encuentren hasta el momento de su vejez. Sísifo es encontrado por Tánatos en un motel de la 57 y para castigarlo culero le quita los ojos y lo obliga a empujar una piedra por un peñasco permanentemente, solo para que cada que subiera volviera a bajar y así indefinidamente. Camus toma este mito como si el hombre fuera Sísifo, y el proceso de subir la piedra por este peñasco, el ser consciente de que la vida es completamente inútil. En su ensayo el güey dice que Sísifo experimenta la libertad cuando antes de volver a caer la piedra, llega a lo más alto. Cree que en ese punto Sísifo es feliz. Tal vez algo así sucede con nuestra vida.
tal vez, solo creo que tal vez, las pocas cosas que nos hacen felices son las que nos impiden la primera solución al absurdo. Tal vez algunos momentos de felicidad impiden nuestro suicidio. ¿Hay ejemplos? Yo he visto uno bien marcado. Hay muchos, pero específicamente viendo Facebook Gaming me doy cuenta que muchos jóvenes son felices jugando videojuegos mientras dos culeros los ven. Quizás el hacer este podcast y ver que hay más de 2 visitas en YouTube hace que no me esté metiendo pinches pastillas o inyectándome heroína por el pito. Tal vez Camus lo que quiere decir es que no necesitas un sentido de vida, pues la misma vida prohíbe un sentido para ella, pero los pocos sucesos que tengan impacto en nuestra vida permiten que sigamos viviendo esta vida tan absurda, dando un salto de fe o suicidándonos. Pero Sebas, ¿qué nos dice la naturaleza? ¿Cómo interpretan los animales su sentido de vida? Pues es muy simple. El sentido de vida biológico consiste en 4 simples pasos, los cuales los define el proceso de seguir vivos. Naces, creces, te reproduces y mueres. No los trato tanto aquí porque simplemente creo que somos más complejos que eso, que la vida es más que un pequeño proceso, más que una chingadera que solo viene para crear culeros más fuertes que nosotros. Hace como 2 años escribí un ensayo que se llamaba Las 4 etapas de la vida y hablaba sobre el nacer, crecer, reproducirte y morir, pero lo tomaba desde el punto de vista de una persona que vivía en una ciudad pequeña. Nací en la ciudad pequeña, vivía en esa ciudad pequeña, conocía a muchas chavas en esa ciudad y empezaba a regar hijos por toda la ciudad. Entonces, al momento en el que está a punto de fallecer, de lo que ya hablamos en el podcast pasado, era que teníamos una reconciliación con nosotros mismos respecto a lo que habíamos hecho en vida. Y a lo que llega es que no encontró un sentido de vida, que se siente vacío, que no cree que haya llegado a un sentido de vida para él. Cree que nunca completó al 100% lo que quería hacer en esta vida. Y luego les paso en otro podcast el PDF de lo que escribí. En conclusión, ¿la vida tiene sentido? Verga. La neta, después de todo lo que leí, de todo lo que vi, de todo lo que escuché, mi conclusión sería que por sí la vida no tiene sentido, pero depende de nosotros si queremos un sentido para nuestras vidas o seguir con el rumbo de esta tal y como suceden las cosas. Si queremos un sentido de vida, seamos críticos con lo que vemos y dejemos de creer lo que nos dicen. Dejemos de lado los mitos que se nos han dado, la moral que se nos ha hecho creer que es la correcta, y creemos la nuestra a partir de lo que creamos que es nuestra ideología, porque como dice Nietzsche, ningún precio es tan alto por el privilegio de ser uno mismo. Si somos unos chicos emos que no creemos en el sentido de la vida, aceptamos el absurdo y no accedemos a las otras 2 soluciones que existen alrededor de él, vivamos cada momento como si fuese eterno. Vivamos la vida porque solo tenemos una, porque como dice Camus, la vida no tiene sentido, pero vale la pena vivirla. Entonces, ¿qué vas a hacer de tu vida?